Los organizadores de estos dos encuentros me han pedido que cuente un poco la historia de un programa que se llama Iniciativa Regional sobre Priorización, Equidad y Mandatos Constitucionales en Salud. Y es contar un poco la historia de 3 años de trabajo, pero viendo tantas caras aquí familiares, creo que uno podría resumir un poco esa historia sobre lo que las diferentes personas que han participado a lo largo de estos 3, casi 4 años ya de hecho, han contribuido. Y es más una historia, más que una historia de un programa, es la historia de las personas, que desde sus diferentes trincheras, desde sus diferentes instituciones, posiciones y formaciones académicas y profesionales han trabajado. Durante el año 2009 y 2010, diferentes países de la Latinoamérica nos llamaron la atención sobre un fenómeno creciente de judicialización de la salud. Países como Colombia, del cual provengo yo, pero también otros países, señor consejero, como por supuesto Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile, algunos países de Centroamérica, Costa Rica, como ya lo mencioné, Perú. Y empezamos a preguntarnos por qué estaría ocurriendo eso. Y el Instituto del Banco Mundial lo primero que intentó hacer fue invitar a los diferentes ministerios de salud a una serie de reuniones por videoconferencia durante más o menos 7 meses. Se hicieron un total de 8 videoconferencias y quiero recordar 2 experiencias que fueron profundamente transformadoras a lo largo de ese proceso. Durante una de esas videoconferencias, María Inés Pordeus, que está aquí adelante, por ejemplo, nos compartió cómo, en respuesta inclusive también a la audiencia 04, señor consejero, que usted hacía referencia, el Ministerio de Salud avanzó en la protocolización de diferentes entidades clínicas y publicó 2 documentos, 2 libros, que también están en medio magnético. No solamente nos compartió la experiencia, sino que nos envió los libros y los materiales en medio magnético a todos los asistentes de las videoconferencias. Y eso nos señaló que eventualmente había un nexo entre evaluación de tecnología y medicina basada en evidencia con judicialización. En otra de esas videoconferencias, una funcionaria del Ministerio de Salud de Perú, Dalia Suárez, dijo, le pedimos a Dalia y al Ministerio de Perú que nos contara cómo veían ellos el derecho a la salud y la realización en el Perú. Y ella nos dijo, nosotros lo podemos hacer, yo misma soy abogada, decía ella, pero creemos también que debe venir el Tribunal Constitucional, que también tiene su propia interpretación. Entonces el Ministerio de Salud del Perú contó cómo veían ellos, pero también el Tribunal Constitucional del Perú vio cómo lo veían. Hablaré un poco más despacio. Y cuando el Tribunal Constitucional del Perú contó cómo veían ellos el derecho y la realización del derecho, y lo contrastamos con la visión que tenía el Ministerio de Salud, vimos algo que en ese momento fue casi una epifanía, y es 2 entes públicos, 2 autoridades, 2 diferentes poderes de un país como Perú, tienen visiones que en algunos puntos son muy parecidas, pero que en otros momentos son muy diferentes. Y preguntamos durante la videoconferencia, ¿cada cuánto hablan ustedes? Y la respuesta, no solamente en el Perú, sino en otros sitios, y por eso es tan importante la experiencia del Foro Nacional Judiciario, la respuesta del Perú en ese momento es, nunca hablamos. Entonces nos quedó, a partir de ese momento nos quedaron dos grandes lecciones. Una es, no había tanta claridad o tanto consenso en qué significaba la realización progresiva del derecho y a qué ritmo avanzar en la realización progresiva del derecho. Y qué características debían tener las políticas públicas en salud para materializar esa realización del derecho. Los jueces pensaban una cosa y el Ministerio de Salud o los ministerios pensaban otra. En ese momento, otras personas se nos acercaron y nos permitieron ver otra situación. Y es que si bien habían estos 2 actores, la judicialización era solo un síntoma y debajo habían otras situaciones. Una serie de sociólogos y antropólogos nos permitieron ver
que durante los últimos 30 a 40 años la ciudadanía en Latinoamérica se había empoderado y se había vuelto más demandante y conocía más sus derechos. También vimos el ritmo creciente de innovación tecnológica global y los costos globales de esa innovación tecnológica. Y por supuesto vimos que la mayor parte de la judicialización se refería, al menos en medicamentos, a enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces habían cosas en el sector sanitario, cosas en el sector social, cosas en el sector de innovación y tecnología que estaban cambiando y solamente teníamos los actores judiciales y del Ministerio de Salud. El Tribunal Constitucional del Perú, el presidente en ese entonces, el doctor Carlos Mejía, el magistrado Carlos Mejía, llamó a su colega, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, y entre ellos dos, con el apoyo del Instituto del Banco Mundial y de la OPAS, convidamos a una serie de jueces de la región, jueces superiores de la región, para tratar de comprender con ellos cómo los diferentes tribunales de la región entendían el derecho a la salud y la realización del derecho a la salud. Ese encuentro ocurre en San José en junio del 2011 y fue el primer encuentro que el señor magistrado Roberto Figueiredo Caldas hizo referencia. Algunas de las personas que están aquí sentadas, algunos de los jueces que están aquí sentados, hicieron parte de ese encuentro, pero en ese mismo encuentro el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia del Uruguay participó de una conclusión de todos los jueces y es: nosotros queremos, decían los jueces, avanzar en un diálogo intersectorial regional. Creemos que es importante hablar entre los jueces, pero también con los ministerios de salud, con sociedad civil y los demás actores. El Uruguay dijo: nosotros también queremos participar del diálogo regional, pero también queremos abrir un diálogo nacional. Y empieza el Uruguay un diálogo nacional en septiembre del 2011. Cuando los jueces regionales dicen: queremos un diálogo regional intersectorial, en asocio nuevamente la Corte Interamericana, el Instituto del Banco Mundial y la OPAS, pero también algunas autoridades argentinas, acogemos el segundo diálogo regional en Buenos Aires. Ese segundo diálogo regional permite avanzar sustantivamente algunos elementos. Yo no quiero entrar en los elementos sustantivos en este momento porque han sido reiterados en las diferentes presentaciones, pero pasaron elementos bien profundos de proceso. Uno de ellos es que al final de esa sesión, la delegación de Costa Rica, los diferentes actores que ven ahí, las diferentes instituciones dijeron: nosotros queremos tener nuestro propio diálogo nacional. Y uno de los jueces superiores que estaba ahí dijo: los espero en mi oficina la próxima semana para que iniciemos. Y así Costa Rica inició su propio proceso de diálogo. En ese diálogo de Buenos Aires se lanzó una plataforma en internet que se llama Un Salud Derecho, www.saludderecho.net. Y hoy en día tiene más de 550 miembros y algunos de esos miembros no son de Latinoamérica. Esos miembros empezaron a interactuar con miembros latinoamericanos y en la plataforma, y a partir de ahí, junto con aliados internacionales, fue evidente que los retos que tenía Latinoamérica en materia de realización del derecho también los tenían otros países. En otros países no hay judicialización por diferentes motivos institucionales, porque no está la justiciabilidad del derecho, porque las instituciones judiciales tienen diferentes características, pero los retos que subyacen a la judicialización son comunes. Y entonces, durante el año 2012, en asocio con diferentes entidades internacionales, 23 países, algunos latinoamericanos, pero Kenia, Marruecos, Nepal, Noruega, por ejemplo, participaron del encuentro global en Salzburgo y llegamos a conclusiones similares y a retos similares. Cerrando esta historia un poco, la iniciativa regional tiene diálogos regionales, diálogos nacionales, la plataforma de internet tiene productos de conocimiento, pero sobre todo tiene individuos que transforman este proceso, que lo llevan adelante, y las organizaciones convocantes, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto del Banco Mundial, la Corte Interamericana, fundamentalmente han provisto es una plataforma de diálogo que puede tomar la forma que los participantes quieren, que puede ir a los sitios a los que los participantes quieran que esa plataforma vaya. Y una de esas personas que le ha dado forma a esta iniciativa
participó en el segundo encuentro regional, aquel que mencionaba hace un segundo en Buenos Aires, y se llevó una idea a su casa, y su casa es Brasil. Y dijo, sería lindísimo organizar el tercer encuentro regional en Brasil. Y aquí termina mi historia. Muchas gracias.